Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Esta mañana estamos aquí para alabar y honrar el nombre del Señor. Agradecemos el privilegio que Dios nos ha dado para poder servirle esta mañana. Les damos la bienvenida a esta transmisión de este domingo y les invitamos a que puedan compartir la transmisión a sus familiares, a sus amigos, para ser alcanzadas muchas personas que necesitan de la bondad y la misericordia del Señor. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. La palabra del Señor dice en el Salmo 118, 24, este es el día que ha hecho Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Con un corazón dispuesto y agradecido, hermanos, vamos a alabar y a glorificar el nombre del que vive y reina, porque él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Le vamos a dejar el tiempo a los hermanos de la alabanza. Buenos días, que el Señor te bendiga. Ahí donde estás, es un momento para que puedas con nosotros alabar y bendecir el santo nombre del Señor Jesús. Así que ahí donde te encuentras, con tu teléfono, con tu computadora o enfrente del televisor, que en esta mañana puedas adorarle y exaltarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y qué mejor que dándole la bienvenida al Espíritu Santo en esta mañana. Dile, Señor, ahí donde estás, te bendecimos, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios, por bendecir nuestras vidas. Levantamos nuestra adoración y nuestro clamor a ti, Señor, porque no hay nadie como tú, grande y poderoso. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús, eternamente y para siempre, Señor. Espíritu de Dios, bienvenido a este lugar. Te queremos adorar, te queremos exaltar a ti, Señor Jesús. Bienvenido, Espíritu de Dios. Exaltamos, Señor Jesús. Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Y entregamos nuestra alabanza a ti, Señor, y nuestra adoración. Bienvenido, Espíritu de Dios, a este lugar. Bendecimos tu santo nombre.
Y ahí donde estás, levanta tu corazón en esta mañana. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este corazón en ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, donde te glorificamos y te exaltamos. Venimos a adorarle con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Así que ahí donde estás, empieza a exaltar y empieza a glorificar al Rey de Reyes y Señor. Bueno, eterno, su reino se establecerá alto, sublime, tu trono permanecerá. El Señor es bueno y misericordioso, porque Él nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Así que hoy, adórale ahí donde estás con totalmente libertad y dile al Señor: algo bueno está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Algo bueno está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y
Buenos días, les saluda de nuevo el pastor Leonel Barrera de Iglesia Dios de Colonia Atlántida, una iglesia familiar y misionera. Gracias por su sintonía en estos domingos durante ya más de 6 meses, cercanos a los 7 meses. Antes de predicar esta mañana, déjeme decirle que las disposiciones presidenciales han sido claras en estos últimos días respecto al tema de la pandemia y al tema de las restricciones. Él abiertamente ha dicho que ya no volverá a cerrar el país, ya no va a cerrar fronteras ni la economía, y apeló a la responsabilidad de cada uno de los guatemaltecos. Aún sabido que esta apertura ya está mostrando rebrote en algunos sectores del país. De hecho, nosotros por 2 meses en la iglesia no habíamos tenido ya casos de contagios. Sin embargo, en los últimos 10 días ya tenemos reportes de hermanos, de hermanas, de familias que han sido contagiados. Se han contagiado en actividades particulares donde ellos se mueven, y es obvio que van a seguir surgiendo nuevos contagios como lo está viviendo algunas ciudades en el mundo. Pero la disposición del presidente es que no se va a cerrar, que va a ser nuestra responsabilidad. Y honestamente somos testigos que los guatemaltecos, y quizás en otras partes del mundo igual, no somos responsables en observar al pie de letra los cuidados en el uso de la mascarilla, en lavarse las manos. Entonces, es obvio pues que esto va a marcar mayor número de contagios. Pero es la nueva normalidad en la que estamos. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir, dice el presidente, haciendo las actividades propias del país. En ese sentido, la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala también está consciente que vamos a tener que aperturar las iglesias, obviamente respetando las normas de cada una de las luces del semáforo, es decir, la luz roja, anaranjada, amarilla y verde. En la luz roja se pueden tener servicios, obviamente, con el distanciamiento de 10 metros cuadrados. Se dice que en la ciudad de Guatemala estamos ya en la luz anaranjada, que eso significa que el distanciamiento es de 6 metros cuadrados. Y así también la luz amarilla baja a 4 metros y la luz verde baja a 1.5 metros, otros creen que 2 metros. El tema es que estamos regidos a ese tipo de directrices. ¿Cuándo vamos a aperturar? Hermanos, nosotros pertenecemos a una organización y la organización ha decidido que seamos prudentes, que aunque ya se pueda aperturar, en esta ocasión no vamos a ir de primas a primeras, como se dice, para aperturar. Vamos a tener que observar 2 cosas. Número 1,
el comportamiento del virus en las próximas semanas. Y número 2, vamos a observar a aquellas iglesias que ya están abriendo y que van a abrir en las próximas semanas. Vamos a ver cómo se da un comportamiento en estas iglesias y en sus respectivas reuniones. Denos su comprensión y su paciencia. Nosotros queremos proteger la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. Obviamente, si yo voy a un restaurante, yo soy responsable cuando voy a un restaurante o voy al centro comercial. Si me contagio, es mi responsabilidad. Pero cuando es asunto de asistir a la iglesia y si en la iglesia alguien se contagia, la iglesia es medida desde otra perspectiva de parte del Ministerio de Salud Pública. Así que vamos a aperturar, pero démonos un tiempo prudente para poder nosotros hacer las cosas de la mejor manera. Obviamente todos queremos, reunirnos, pero queremos hacerlo con mucha prudencia y mucha sabiduría. Así que muchas gracias por atenderme en esta ocasión, este tipo de instrucciones. Bien, la semana pasada iniciamos la serie que servimos a un Dios de milagros y hablamos acerca de nuestra parte en los milagros. Hoy vamos a hablar acerca de que Dios es un Dios de milagros, pero que muchas veces nosotros limitamos a Dios. Es el caso que vamos hoy a trabajar. La base bíblica de este pasaje está en Juan capítulo 4, verso 46, el cual leo de esta manera. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Basados en este pasaje, queremos hablar acerca que el poder de Jesús es ilimitado. Y como lo estaba recientemente mencionando, muchas veces nosotros limitamos a Jesús. Pero Jesús, su poder es ilimitado. Es ilimitado.
Es decir, Él tiene todo el poder, fue investido de todo el poder para hacer maravillas y milagros. Entonces, el poder de Jesús es ilimitado, es el tema segundo de esta serie. Y vamos entonces a ver los siguientes puntos. Número 1, el poder de Jesús no se limita a una sola clase de milagros. El poder de Jesús no se limita a una sola clase de milagros. Es obvio que Jesús había hecho el primer milagro en convertir el agua en vino, donde los discípulos creyeron, dice la palabra de Dios, donde Jesús manifestó su gloria. Y ese milagro fue notorio y corrió por todo Israel esa noticia. Y llegó a otros lugares. El tema es que cuando Él llegó de nuevo y regresó a Caná de Galilea, se enteró, dice la Biblia, un oficial del rey, un noble del rey, un funcionario del rey, porque él tenía una necesidad. Su hijo estaba enfermo. Entonces, queremos decirle en esta mañana que Jesús no está limitado a un solo milagro. Él no es experto en una sola cosa. Él es el experto en hacer una diversidad de milagros. En el capítulo o en los capítulos del Evangelio de Juan hay 7 milagros. Desde que Él convirtió el agua en vino, cuando Él sanó al cojo de Betesda, cuando Él caminó por las aguas, la multiplicación de los panes también están en el Evangelio de Juan. Y también encontramos que sanó al ciego de nacimiento y también resucitó a Lázaro de los muertos. Y ahora es el caso de este noble donde viene a buscar sanidad para su hijo. Entonces, cuando he descrito esa clase de milagros que habla Juan, encontramos que Jesús es experto en hacer milagros de cualquier naturaleza, milagros de transformación, sanidades, paralíticos, milagros de provisión. Es decir, Jesús, su poder no se limita a una sola clase de milagros. Él es uno que hace milagros, hace maravillas de muchas maneras. Entonces, en el caso que regresó a Caná de Galilea, todos recordaron de aquel milagro. El regresar a Caná de Galilea, pues era volver a recordar esa experiencia. Y es ahí donde otra vez ocurren una serie de milagros, porque déjeme decirle, el Señor, si lo hizo una vez, lo podrá hacer una segunda, una tercera vez, porque Él es experto en hacer los milagros. El tiempo de los milagros no ha terminado, porque Jesús lo siguió haciendo en su vida y en su ministerio, y la palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así que el poder de Jesús no se limita a una sola clase de milagros. En segundo lugar, vamos a encontrar que el poder de Jesús no está limitado por la posición de las personas. Es decir, Jesús no se limita por la posición, por el cargo, el nivel social, el nivel académico, el nivel económico de las personas. Encontramos que Él sanó a leprosos, sanó a paralíticos, sanó a pordioseros, pero también hubo gente de otros estratos sociales,
a quienes Él también sanó. Y ese es el caso de este noble, de este funcionario del rey, un oficial del rey, que su hijo estaba enfermo. Él tenía una posición social, una posición económica, de prestigio, de honor y de poder. Es decir, y aún así encontramos que esa posición que él tenía no lo eximía y no estaba ajeno a que él enfrentara, es decir, la enfermedad en su casa, la enfermedad en su familia. Es decir, las enfermedades, las dificultades, los problemas no son propios de una clase social. No, aún la gente de altas posiciones enfrentan problemas, enfrentan dificultades y se dan cuenta que todo el poder y toda la influencia que tienen no les sirve, no les sirve todo el dinero que poseen. Ellos también son golpeados, porque las personas todos somos iguales. Depende del vestido que se ponga, de poder, de profesión, lo que sea. Al final, sin eso, todos somos iguales delante de Dios. Nosotros nos diferenciamos por los roles que tenemos, pero déjeme decirle que el poder de Jesús no se limita a la posición de las personas. Para este funcionario del rey fue muy difícil tener que enfrentar la gravedad de su hijo. Imagínense, no hay cosa más compleja, más difícil, más frustrante, más atemorizante que la enfermedad de un hijo. Todos hemos pasado por esa experiencia. La hemos tenido los que somos padres, cuando están pequeños los hijos, cuando están en cualquier edad. Cuando un hijo enferma, eso sí que golpea a las personas. Entonces, este hombre tenía una gran necesidad, y cuando oyó que Jesús había venido a Caná de Galilea, él tomó camino de 21 millas de donde él era, Capernaum, para trasladarse y pedir ayuda y venir a Jesús y rogarle para que Jesús bajara a Capernaum. Él le pidió, le suplicó para que Jesús le atendiera y que él se moviera allá a sanar a su hijo. Es un acto realmente conmovedor, sorprendente, de este funcionario que tuvo que venir, sí, no importando los medios y lo que él tuvo que invertir para llegar hasta donde estaba Jesús. Él era un hombre de influencia, así que él tomó camino para Caná y rogarle a Jesús, sí, para que él sanara a su hijo, lo que los médicos no habían hecho, lo que los magos no habían podido hacer con su hijo, lo que los religiosos de su lugar no habían podido resolver a él. Él viene a Jesús para que Jesús sea quien pueda sanar a su hijo. Él había escuchado ya de los milagros de Jesús. Esa es la razón por la cual él se mueve, porque ya había él escuchado de los milagros que Jesús estaba haciendo. Cuando inició allá en la boda de Caná, él siguió haciendo milagros y fue notorio esto. Así que esa es la razón por la cual él viene. Y este personaje, por un momento de su necesidad, de desesperación, dejó a un lado esa posición de dignidad, de respeto, la posición que él tenía, importó lo que la gente dijera. Él dejó a un lado su posición, su orgullo, su honor de ser un oficial de un rey. Es decir, cuando nos golpean las dificultades en la vida, tenemos que deponer
toda nuestra arrogancia, todo nuestro orgullo, toda nuestra experiencia, la posición, con tal de humillarnos como lo hizo este noble oficial, para que Jesús lo atendiera por causa de su Hijo. Entonces, Él dejó a un lado todo eso con tal de venir a buscar la ayuda de Jesús. Y en tercer lugar, en esta historia encontramos en el versículo 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Le rogó, le imploró, le pidió que descendiera con él para ir a sanar a su hijo que está a punto de morir. En tercer lugar, el poder de Jesús no está limitado por la magnitud del problema. Es decir, a Jesús no se le limita por el tamaño de las dificultades, de los problemas, o por la gravedad de la enfermedad. No. Esta es la gran diferencia de Jesús. Y es que Él no tiene límites, Él no tiene imposibles, porque Él es Jesús, el Hijo de Dios. Y los milagros que Él hacía, los hacía para confirmar su divinidad como Hijo de Dios. Entonces, el poder de Jesús no está limitado por la magnitud, la grandeza de los problemas. Aquí el texto dice que la enfermedad era de muerte. Es decir, no era que fuese un paralítico, que aún como paralítico él podía seguir viviendo. No era un ciego de nacimiento, porque él podía seguir viviendo aún con su ceguera. Era una enfermedad de muerte. Era grave el asunto de este personaje, de este noble, que su hijo está a punto de morir. Él se vino de su casa, sí, de Capernaum, camina hasta Judea de Galilea, y él viene preocupado en las horas, no sé cuánto se le tomará a alguien caminar 21 millas, cerca de 35 kilómetros, más de un día de camino. Él venía pendiente de si su hijo podía aguantar mientras él llevara a Jesús allá a su hijo, a su casa, a su familia. Entonces observe que para él, su hijo, la enfermedad que él padece, su pronóstico es de muerte. Pero cuando él oyó de Jesús y habló con Jesús, él le pidió que bajara para sanar a su hijo. Entonces, el poder de Jesús no está limitado por la grandeza o el tamaño de nuestras dificultades. Él tiene el poder para sanar cualquier enfermedad, para resolver cualquier problema, porque Él no está limitado. Dice que en Él habitó toda la deidad del Padre. Entonces, el poder de Jesús no se limita al tamaño de tu problema, al tamaño de tu dificultad. Puedes asustarte por un cáncer, por una enfermedad difícil, por un problema que te pone entre la espada y la pared. Jesús tiene poder ilimitado para atender nuestra necesidad. Y en cuarto lugar, el poder de Jesús no está limitado por la percepción de las personas. Es decir, no está limitado por lo que piensan las personas, por lo que suponen las personas. Encontramos en el capítulo siempre 4, versículo 47,
Y hasta el número 49, leo el 49, dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Desciende antes que mi hijo muera. Al encontrar entonces este funcionario a Jesús, le ruega desesperadamente, ¿ya?, que Jesús se mueva a Capernaum para que él allá sane a su hijo. Entonces, él suponía que Jesús tenía que ir a su casa. Él también suponía que si él no llegaba a tiempo, su hijo moría y que ya no había esperanza para su hijo. Él no sabía que Jesús podía, incluso si este muchacho moría, él lo podía resucitar. Es decir, Jesús, hermanos, no se limita por lo que nosotros podemos percibir, suponer y pensar de Él. En algunas ocasiones Jesús no tuvo que tocar ni a las personas para sanarlas. ¿Recuerde usted a Naamán cuando fue en busca de sanidad a Israel y llegó al frente de la casa del profeta Eliseo? Y cuando el profeta le dijo que se fuera a lavar, a bañarse al río Jordán, él se molestó y pensó y dijo, yo creí que el profeta saldría y que tocaría mi parte donde está la enfermedad y que invocaría el nombre de Dios y que yo sanaría. Él tenía esa suposición que el profeta tenía que tocar la parte donde estaba la enfermedad. Y eso es lo que quizás piensa también este noble del rey, ¿no? Él pensaba que tenía que ir Jesús y tocar a su hijo. Pero esto lo vemos que no es necesario. Bueno, Naamán obedeció al final, se fue al río Jordán, allá hizo lo que tenía que haber hecho y sanó. Y ni el profeta lo tocó, ni lo vio el profeta, porque el poder de Dios no se limita. Jesús no está limitado para que usted diga, bueno, si viene alguien y pone manos en mí, si él viene a mi casa y si mi casa se ora, ahí voy a sanar. Déjeme decirle, iglesia, Jesús no está limitado. Te puede sanar sin ir, quizás físicamente. Hoy alguien no podría ir a tu casa por el tema de las limitaciones, pero puede que por la palabra, con solo decir la palabra. Es más, aquel que dijo, aquel centurión que mandó a decirle a Jesús que tenía un criado enfermo y que solo dijera la palabra y que la palabra dicha por Jesús, su siervo sanaría. Él dice, yo solamente di tu palabra y mi siervo sanará. Jesús no tuvo que ir a poner manos sobre el criado del centurión. Este centurión sabía que con solamente la palabra de Cristo podía sanar su criado. Entonces la gente supone mal muchas veces. Supone que si no le ponen manos, no le hace una oración, no va a sanar. Jesús nos muestra que su poder es ilimitado con tan solo decir la palabra. Y eso fue lo que le dijo Jesús a este noble que había buscado la sanidad de su hijo. En el versículo número 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces, el poder de Jesús no está limitado
a nuestras suposiciones, que si Él me ora, que si Él me toca, etcétera, etcétera. Vamos terminando entonces. Vamos al último punto, y es que el poder de Jesús no está limitado por el lugar. No está limitado por el lugar. Es decir, no se tiene que estar presente donde estaba Jesús para ser sanado. Porque de Caná de Galilea hasta Capernaum hay una gran distancia. Y el milagro aconteció cuando Jesús le dio la palabra a este padre angustiado. Fue la hora exacta cuando allá en Capernaum, en la familia, aquel muchacho sanó. Es decir, Jesús no está limitado a un lugar. No lo limitan. Él es omnipresente, está en todas partes. Está en todo sitio, es omnipresente, es omnipotente, está en todo lugar, y el poder es el mismo aquí y también como lo fue allá en Israel en el tiempo que Él vivió. Es decir, el poder de Jesús no está limitado por el lugar. Aquella mujer sirofenicia que vino en busca de Jesús para que sanara a su hija que había dejado en su casa, que era objeto de posesiones demoníacas y que había llegado a un extremo para esta madre preocupada, que su hija estaba poseída por el mismo infierno. Ella le rogó a Jesús. Y Jesús le dijo a esa mujer: ve a tu casa porque tu hija ha sido sanada. No tuvo la mujer que traer a su hija para que Jesús le reprendiera el demonio. No, porque Jesús no está limitado por distancia, por tiempo, por espacio, ni por lugar. Él es el Hijo de Dios y Él tiene esa virtud y ese poder. Así que cuando llegó el oficial, llegó allá a Capernaum, ya llegando los criados salen al encuentro de Él y ellos le dicen a Él: tu hijo vive. Las palabras que Jesús le dijo a este padre, le dice: tu hijo vive, fueron también las palabras que los criados le dijeron a este oficial: tu hijo vive. Y él preguntó a qué horas él se puso mejor. Y ellos dijeron a las 7, y él entendió que fue exactamente esa hora cuando Jesús le dio la palabra. Y el versículo 53 dice: el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Y creyó él con toda su casa. El propósito de los milagros en la Biblia, los milagros de Dios y los milagros de Jesús, es que la gente crea, que la gente se salve. Dice, cuando los discípulos vieron el milagro del agua en vino en el capítulo 2 de Juan, los discípulos creyeron en él. Y todos los milagros que Jesús hacía llevan un propósito final. Fíjese que en el capítulo 20, si va conmigo al capítulo número 20 de Juan, busque conmigo Juan capítulo número 20, versículo 30. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas señales se han escrito para que creáis, dice, sí, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ese fue el caso
de este noble, de este oficial del rey, que cuando él vio el milagro en su hijo, creyó él con toda su casa, con toda su familia. La gente supo del milagro, porque Jesús hizo muchos milagros. Se registran 36 milagros en los 4 evangelios, pero la palabra dice que Jesús hizo muchos milagros. Juan dice que si se hubieran escrito todas las cosas que él hizo, todos los milagros que él hizo, no cabrían, dice los libros, dice, en este mundo. Él usó hay una hipérbole para afirmar una verdad. Es decir, Jesús hizo muchos milagros con tal de que las personas creyeran en él, que afirmaran su fe para ver la gloria de Dios. Eso fue lo que le dijo Jesús a María y Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Lo que limita muchas veces a Jesús, hermanos, es nuestra falta de fe, nuestra incredulidad. Eso es lo que muchas veces limita el poder de Jesús. No creemos a lo que la palabra dice. El ejemplo aquí, ya para terminar en esta ocasión, es que aquel hombre, aquel personaje de la historia, este noble, tomó la palabra de Jesús, creyó la palabra de Jesús, y con esa palabra se fue de vuelta para su casa, creyendo a la palabra. Él creyó en la palabra. Y eso es lo que en esta mañana yo le invito a usted, que creamos la palabra, que caminemos con la palabra, que confesemos la palabra. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue haciendo milagros, aunque muchos lo han limitado nada más al Nuevo Testamento, y que después de que se cerró el canon bíblico o murió el último apóstol de Jesús, ahí terminaron los milagros. No es cierto. Los milagros siguen operándose, porque Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Así que en esta mañana, allí en su lugar, usted puede creer a la palabra, fortalecerse en esa palabra y poder rogar a Jesús que glorifique su nombre en su vida. No importa lo que hoy nosotros estamos pasando, viviendo, Jesús no está limitado, sí, por la distancia, no está limitado por el tamaño de los problemas, no está limitado tampoco por la magnitud del problema o por lo que la gente puede pensar de él. Sí, es decir, no importa cuál sea su posición, hermano y hermana, Jesús quiere bendecir su vida, sanar lo que hay que sanar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana linda y preciosa, queremos seguir creyendo en que tu palabra tiene poder. Si Jesús vino para hacer milagros, señales y prodigios, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, hay testimonio de que los milagros fueron hechos para confirmar tu palabra. Y cuando los discípulos salieron predicando, dice, las señales confirmaban la palabra. Y hasta hoy nosotros podemos testificar de los milagros. Y hoy, Señor, haz milagros de cualquier naturaleza. Milagro de sanidad, de transformación, de provisión económica, como proveíste comida allá a los 5,000 y pusiste un pan y un pez en las manos de todos ellos. Así, oh Jesús, pon en este tiempo de pandemia, de crisis económica, pon el pan de cada día en cada hogar de los guatemaltecos y de tus hijos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Que Dios me los bendiga. Que Dios les dé de su bendición. Que Dios bendiga su casa. Que Dios bendiga todo lo que usted haga. Él lo ha dicho en su palabra. Dice, porque nos ha llamado para heredar, dice, bendición. Que Dios les bendiga a todos. Gracias. Nubes rodeando estoy, pensé que caeríamos. Nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel, porque tú has sido fiel con nosotros, Señor Jesús, y nunca nos has dejado, Padre. Hoy venimos a adorarte a ti, Señor, con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas, Señor Jesús. Decláralo esta mañana ahí donde estás. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti.
En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tú has sido fiel, Señor Jesús. Te alabamos, Señor Jesús. Glorificamos tu santo nombre, Jesús. Hermanos amados, agradecemos al Señor por esa bendita palabra que ha edificado nuestra vida y nos reta cada día a ser mejores, a buscar más y más del Señor, a compartir esa palabra bendita, porque hay muchas almas necesitadas y necesitamos alcanzar y predicar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, agradecemos al hermano por la palabra, que ha sido de mucha bendición para nuestra vida. Dios les bendiga. Ahora, hermano, vamos a compartir algunos anuncios, como lo es el miércoles de intimidad. Les invitamos a que todos los miércoles se conecten a las 7:30 para escuchar un tema muy importante para nuestras vidas. Asimismo, agradecemos a los hermanos que han traído sus ofrendas para dar víveres. Toda la semana se comparten víveres a los hermanos que están necesitados. Y después de esto, hermana, traiga a sus pequeños, póngalos en un lugar especial, porque viene un momento precioso para ellos. La iglesia de los niños, Iglesia Kids. Dios les bendiga, hermanos, y que disfruten este día. Hola chicos, mi nombre es Elefantita Tita y estaba leyendo la Biblia. ¿Saben? Esta serie acerca de los milagros de Jesús ha sido muy bonita, tanto que empecé a leer mi Biblia y descubrir más acerca de los milagros que realizó Jesús. Pero hay algo que llamó mi atención y que no entiendo muy bien. Verán, en la Biblia habla acerca de muchos milagros que hizo Jesús, pero no entiendo si Jesús hacía todos los milagros porque había gente que se enojaba cuando hacía milagros en el día del reposo, si él estaba haciendo algo bueno. Estaba leyendo acerca de un hombre que estaba en un estanque llamado el estanque de Bethesda. ¿Sabe? Ese hombre había estado ahí 38 años, porque en el estanque había una leyenda que un ángel bajaba desde el cielo e tocaba el agua. Y cada vez que tocaba el agua, la primera persona en zambullirse iba a ser sanada. Y al final Jesús sanó a este hombre, pero se enojaron mucho con él porque fue el día del reposo. ¿Qué es el día del reposo y por qué la gente se enojaba mucho con él? Voy a ir a buscar un maestro para que me explique. He encontrado al maestro Ala. Acompáñenme, vamos a ir a hacerle mis preguntas. Hola, Elefantita Tita, ¿qué te trae por aquí hoy? Hola, profe Ala.
Tengo muchas preguntas acerca de los milagros de Jesús. A ver, cuéntame, ¿qué preguntas tienes sobre los milagros de Jesús? Tengo preguntas acerca de que ¿por qué era tan malo que Jesús sanara en el día de reposo? Ok, ¿qué te parece si de primero oramos y luego vemos los milagros? Me parece muy bien. Gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de los niños que está hoy aquí presentes, conectados, Señor, a través del internet, Señor, por cada uno de los miembros de la iglesia, Señor, que seguimos en comunión, Señor, en esta situación. Padre, gracias te damos por lo bueno y maravilloso que has sido con cada uno de nosotros, Señor, y te ponemos la vida de cada uno en tus manos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande y has sido bueno con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos guíes durante estos días, Señor, y que nos des hambre de ti, Señor, y que nos ayudes con tu luz a encontrar lo que tu palabra quiere decirnos, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Qué te parece si de primero vamos a ver los milagros de Jesús? Me parece excelente. ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me lleve al estanque cuando se agita el agua, porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Levántate, toma tu lecho y anda. Es día de reposo. ¿No te es ilícito llevar tu lecho? El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? En otro día de reposo, y estaba en la sinagoga un hombre que tenía seca la mano derecha. Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar, y los escribas y los fariseos le acechaban para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas Jesús conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí, donde todos puedan ver. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: tengo una pregunta para vosotros. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida? ¿O para quitarla?
Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. El hombre extendió la mano y fue restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra él. Muy bien. ¿Qué te parecieron los milagros de Jesús? Son impresionantes. Ahora veamos qué era lo que enojaba a los fariseos. Para eso debemos nosotros hablar un poco de lo que era el día del reposo. Sí. Tenemos que saber que el día del reposo fue algo que empezó desde la fundación del mundo. Cuando Dios creó todo el mundo, Él tomó 6 días para crearlo y durante el 7º día Él descansó. Y siguiendo su ejemplo y según los mandatos que Él nos había dado, debíamos tomar un día para reposo, pero también era un día en el cual debíamos tener consagración con Él. Sin embargo, los fariseos entendían mal esta parte y en muchas ocasiones ellos dejaban la necesidad de Dios que tenía la gente de lado por guardar totalmente este día de reposo sin importar la condición de cada uno de ellos. ¡Oh! Entonces, los fariseos se enojaban porque Jesús podía hacer milagros y porque lo hizo en especial en el día de reposo. No creo que esa haya sido la razón principal en cuanto a eso sea lo que los haya enojado. Durante las lecturas de la Biblia nosotros podemos ver que ellos le tenían mucha envidia a Jesús y buscaban cualquier historia, inclusive tergiversaban las palabras de la Biblia para tratar de poner mal a Jesús. Sin embargo, pues Él era perfecto y nunca se halló error en Él. Recordemos lo que dice en Gálatas: nunca nos cansemos de hacer el bien. Y Jesús hacía el bien en cualquier momento, en cualquier día, no importando cuál de los días fuera. Oh, ahora ya comprendo. Ellos siempre estaban en contra de Jesús. Exactamente. Y querían acusarlo por hacer milagros en el día de reposo. Pero todos los días es un buen día para hacer el bien. Súper bien. El texto bíblico que el día de hoy estamos leyendo se encuentra en Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. ¿En dónde? Gálatas 6:9. Ok, ¿qué te parece si tú oras por los niños que nos están viendo? Me parece súper bien. Señor Jesús, te damos gracias por este día y por todo lo que hemos aprendido, Señor. Ayúdanos, Señor, para aprender más de tu palabra. Te pido por la familia de cada niño de escuela dominical. Que estén bien, Señor Jesús, que se fortalezcan en tu palabra, Señor. Y esperamos que pronto volvamos a ver. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué te parece si antes de irnos vemos un nuevo segmento? Me parece bien. Nuestro nuevo segmento se llama Los niños nos presentan. Dios bendiga a todos. Mi nombre es Bella Abigail Álvarez Castro y hoy leeré un pasaje de la Biblia en Proverbios 22 en adelante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que oro y plata, la buena reputación. El rico y el pobre tienen esto en común: a ambos los ha creado el Señor. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas y la vida. Espinas y trampas hay en la senda de los impíos, pero el que cuida su vida
se aleja de ellas. Amén. Adiós. Adiós, niños.